Hola, muy buenas, soy Pablo y vengo a traeros un pequeño episodio, un mini de verano de fase 24 sobre la misión Cassini-Huygens. Y os voy a contar algo muy personal, ¿no? Realmente este es un capítulo esta es una misión que a mí me toca mucho el corazón. Es quizás la primera misión espacial de la que yo tengo un recuerdo consciente de querer seguir todo lo que pasaba sobre ella. Es una misión que sale en 1997, ¿vale? En esta época yo tenía menos de 10 años, ¿vale? Tenía menos de 10 años y me quedaba, ¿no? Recortes de revistas, yo qué sé, de blanco y negro, de las revistas que hubiera, recortaba del periódico, de los que hubiera en casa. Mi padre era periodista, entonces me traía cuando muchas veces veía que me interesaban recortes de las páginas de ciencia, de las páginas de historia, porque junto con este había otro tema, el descubrimiento de Alejandría, todas las investigaciones de Frank Godio que se hicieron en la Alejandría faraónica, pues que a mí me entusiasmaban, ¿no? Muchas otras cosas, muchas otras cosas. Pero estos dos temas en particular, y la sonda Cassini-Huygens es esa misión que yo he seguido con locura desde ese momento. Y desde el año 97 recuerdo cuando se lanzó, no obviamente, no en directo, sino simplemente los recortes, o se ha lanzado, qué bien, qué tal. Recuerdo del año 2000, y ahora me empiezo a ordenar las cosas, ¿no? Recuerdo del año 2000 cuando llega a Júpiter y saca fotografías de Júpiter y tener algún recorte de eso. Ahora mismo no sé dónde están esos recortes, me están entrando hasta ganas de intentar localizarlos. Y después de cuando llega, sobre todo, estar todavía a día de hoy absolutamente loco con lo que se descubrió cuando la Huygens, la pequeña sonda, ¿no? La Cassini es un orbitador, la Huygens es una sonda, un objeto que desciende y llega a la superficie de una luna de Saturno. O sea, para mí, la Cassini-Huygens es una misión que me vuelve, me enamora. Tuve la oportunidad allá por 2013, todavía estaba en funcionamiento la misión Cassini-Huygens, de contactar, de tener trato de hablar con, con un encargado, con una persona que había trabajado en la agencia, que trabajaba en ese momento en la Agencia Espacial Europea y y conocía, ¿no? De primera mano todo lo de la sonda Cassini-Huygens. Es una de esas 3 o 4 cosas que yo guardaré siempre en mi corazón. O la otra es haber ido, ¿no? En un coche de la Vuelta Ciclista a España, la otra es haber visitado Atapuerca, ¿no? Atapuerca es otra de esas maravillas históricas que cualquier loco de la historia tendría que ver. Pero vamos con ello, vamos con detalle, porque sí, muy bonito, Pablo, te encanta esa misión, qué romántico ese niño que ve la misión y hasta 2017, que es cuando la estrellan, vale. No, esta misión, la Cassini-Huygens, es una misión súper ambiciosa que combina, ¿vale? Que combina el trabajo de varias agencias espaciales, principalmente la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA, y en segundo lugar, la Agencia Espacial Europea. ¿Vale? También está la Agencia Espacial Italiana y algunas menores que realizan, ¿no? Trabajo que realizan algunos instrumentos, la italiana, por ejemplo, ¿no? Bueno, si podéis ver una imagen de la sonda Cassini, de la Cassini-Huygens, veréis que es una sonda muy grande, es un verdadero armatoste. Mide unos 6 metros de alto por unos 2 de largo, de ancho. O sea, es un verdadero monstruo. Es una nave que necesitó en su momento un cohete para lanzarlo, un Centauro, creo recordar. Ahora cuando llegue el momento del lanzamiento lo comentaré.
y veréis que lleva como una especie, si la veis del lanzamiento, veréis que lleva como una especie de joroba, ¿no? Lleva, pues eso, su antena, lleva pues eso, su estabilizador, etcétera, su motor, y veréis que lleva como una especie de jorobita. Esa jorobita es la Huygens. La Huygens, que parece pequeña, si veis el global, pesa más de 300 kilos y es un aparato de tecnología difícilmente superable, ¿vale? O sea, es un objeto que se diseña en los años 90 y que a día de hoy no hay nada que hayamos hecho que tenga el mismo nivel, y me refiero, nadie antes de Huygens se ha posado en un objeto del sistema solar exterior. Nadie después de Huygens ha conseguido posarse en nada del sistema solar exterior. Tenemos muchas sondas. Tenemos Marte lleno de rovers. Tenemos la Luna llena de rovers. Nos hemos dedicado incluso, ha sido otro exitazo, ¿no?, de la Agencia Espacial Europea, a llegar a cometas, a llegar a asteroides, como la JAXA, la Agencia Espacial Japonesa, con Hayabusa. No, bueno. Pero es que no hemos llegado tan lejos y tan bien. La NASA quiere hacerlo ahora, después del éxito que ha tenido con ese mini helicóptero de Marte, que quiere mandar a Titán un dron. ¿Por qué? Esto es lo maravilloso, esto es lo que a mí me fascina de Cassini y de Huygens. Es cierto que las Voyager, que las Pioneer, llegaron, ¿no?, a todos los planetas del sistema solar exterior y realmente, aprovechando esa gran conjunción que no se va a repetir en muchísimos años, de poder llegar hasta esos planetas y hacer fotografías de todo. De hecho, las Voyager siguen en misión, ¿vale? O sea, son naves que 40 años después siguen funcionando. Y realmente la Cassini es la última, para mí, de una serie, ¿no?, de objetos, de grandes misiones ambiciosas que tenía los programas espaciales hasta ese momento. Es un poco una visión romántica, lo sé, ¿no? Pero tenía ese objeto, ese voy a descubrirlo, voy a llegar donde no se ha llegado. Y realmente Cassini lo consigue. Vuelvo a decir, si alguien quiere ver una fotografía de la Cassini, por ejemplo, cuando la estaba montando en el jet, en el Propulsion Laboratory, es una locura. Bueno, vamos a hablar, ¿no?, de la propia nave. Esta nave, ¿no?, de la Agencia Espacial Americana, de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, con su sonda Huygens, básicamente se lanza el 15 de octubre del 97 y se dirige hacia Saturno, ¿vale?, utilizando lo que se llama, ¿no?, el slingshot, las asistencias gravitacionales. Si lo podéis ver, pasará en su momento por Venus en el año 98. ¿Por qué? Porque de esta manera vas ahorrando, digámoslo así, combustible. Utilizas la gravedad como si fuera un propulsor adicional. Pasas por Venus, luego vuelves a pasar por la Tierra, pasas de nuevo por Venus una segunda vez y allá por el año 2000 llega a Júpiter. En Júpiter, bueno, cada poco tiempo se va despertando, ¿no?, a las sondas para que se vea si están bien y demás. Y en Júpiter saca algunas de las mejores fotografías que todavía a día de hoy tenemos del propio Júpiter, ¿vale? Sacadas por la Cassini, que no era su objetivo. Luego llega en 2004 a Saturno, que era su objetivo principal, estudiar Saturno, sus lunas y en particular la luna de Titán. ¿Por qué esta luna? Bueno, entre otras cosas, porque esta luna es más grande que nuestra propia luna, pero es la única luna del sistema solar que tiene una atmósfera de una densidad muy grande y además de una composición que en ese momento considerábamos que era parecida a la de la Tierra en sus primeros momentos. Pues cuando
cuando llega, ¿no? a Saturno, esta, esta nave empieza a hacer fotografías como esta que tenemos ahora. Esta es una de las fotografías más famosas. Si buscáis fotografía Cassini-Saturno, veréis una fotografía donde los anillos de Saturno se ven con la sombra del propio planeta. O sea, hay una belleza en todo lo que hemos podido ver de la sonda Cassini que realmente solo se opaca por la importancia científica que tiene. Si vemos las fotografías son de verdad preciosas. Bueno, durante este primer año la sonda Cassini se dedica a aproximarse a Titán y a ponerse en órbita sobre Titán. Inicialmente se puso en órbita a 1200 kilómetros. Es una altura bastante grande para estar en órbita de una luna como la nuestra, por decirlo así, ¿vale? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional está solo a 400 kilómetros, ¿no?, de altura sobre la superficie, pero comenzó a tener problemas. Desprendió su sonda Huygens y empieza a preparar la sonda Huygens para aterrizar. ¿Qué pasa? Que de repente el efecto gravitatorio, los efectos magnéticos de Saturno empiezan a hacer cosas extrañas y la sonda no se puede comunicar con el orbitador. Huygens no se puede comunicar con Cassini y por tanto no podríamos tener datos. O sea, no sé si conocéis el efecto Doppler. El efecto Doppler es este efecto, ¿no? De que, bueno, cuando va ¿cómo se llama? Una ambulancia, se oye... Vale, pues ese efecto Doppler, que es una compresión de las ondas según se acercan o se alejan, estaba modificado por la presencia del gigante Saturno y por los efectos magnéticos que hay ahí. O sea, toda una locura. Tuvo que cambiar la órbita gastando un montón de combustible y eso dio muchísimo miedo, porque claro, la sonda estaba pensada para muchos años, para 6 años, si no recuerdo mal. Y llega el momento de llegar a 60.000 y bien, consiguen corregir ese error. Y Titán, comienza el descenso hacia Titán. El descenso hacia Titán es una verdadera locura. De verdad, os animo a que lo veáis. ¿Por qué? Porque la Huygens fue realizando fotografías según iba bajando. Tenemos el descenso de una nave a una luna que tiene atmósfera, que tiene lluvia, que tiene ríos y que tiene mares. Y lo vemos. Y lo vemos punto por punto. Cómo va bajando. Cómo entra. Cómo su escudo se rompe a partir de ahí. Se suelta. Cómo a partir de ahí empiezan las fotografías, se abren los paracaídas, baja más lentamente. Cómo se posa. Cómo pasa la sombra del paracaídas por delante. Cómo la lamparita que está iluminando empieza a derretir el hielo que hay delante. Porque es hielo de agua lo que tiene delante. Se han visto las fotografías de precisamente ese río, esos ríos, esos mares que se pueden ver. Cómo esta nave, ¿no?, llega hasta el suelo de este lugar. Cómo empieza a estudiar, ¿no? Podéis verlo, podéis buscarlo. Cómo comienza a estudiar todo lo que hay en eso con el descenso. ¿Y cómo llegamos a la conclusión de que en este lugar tenemos evaporación de metano, de etano, de gases, de lo que aquí en la Tierra son gases que utilizamos como gas natural? ¿Cómo ahí hacen una función como exactamente hace el agua aquí? Se evaporan, se condensan, tienen nubes, llueve, caen en forma de hielo, caen en forma de nieve, se derriten, van hacia los lagos, hacia los mares. De repente esto nos abre la realidad a todo lo que hay en el sistema solar exterior, que es realmente, realmente mucho, ¿vale? Bueno, quiero también decir, ya
hablado de Huygens, que es ese gran cariño, ¿no?, que yo le tengo, que es la parte de la misión de la Agencia Espacial Europea. La sonda Cassini estuvo hasta el año, si no recuerdo mal, 2017. ¿Por qué digo esto? Porque se extiende mucho más de lo que estaba planeado. Estaba muy bien construida y tenía energía durante todo este tiempo. Por ejemplo, ¿vale? Esta primera misión, bueno, se suponía que tenía que estar pues esta serie de años estudiando Titán, luego Saturno, sus anillos y detectar las lunas y ver cómo iban los anillos. Hay fotos preciosísimas de cómo son los anillos de Saturno vistos desde la Cassini, ¿vale? Vistos desde la Cassini. Cómo hay lunas que se dedican a, fijaos qué cosa más rara, pastorear los anillos. Los anillos están tienen un montón de divisiones que nosotros no conocemos, ¿vale? No conocíamos hasta que llegó Cassini hasta ahí. Las lunas, que van muchas veces por medio de un anillo y de otro, lo van reorientando, cómo aparecen nuevos fragmentos y también nuevos materiales. ¿Y por qué a veces nuevos materiales? Pues de repente Cassini, durante todos estos años que estudió, ¿vale? Porque se extendió 6 años adicionales a lo que tenía, eso nos pone básicamente en esos 12 años, ¿no? Se dedicó, por ejemplo, descubrió que la luna Encélado tenía géiseres activos de agua, agua. Se pensaba que era una bola de hielo. Y gracias a esto se descubrió que en realidad debajo hay un océano de agua líquida. Pero no solo eso, ya los de la NASA, extendiendo la misión, dijeron, pues vamos a volvernos locos y vamos a meter a la nave por los géiseres. Fijaos, es una nave que no está diseñada para eso. ¿Por qué lo digo? No está diseñada para entrar en los géiseres y por tanto no tiene, ¿cómo se llama esto? No tiene detectores que sean adecuados para estudiar, para recoger muestras y estudiarlas. Y la metieron. Y la metieron en los géiseres de Encélado. La pusieron a estudiar malamente, haber dicho así malamente, lo que salía de esos géiseres. Le hicieron pasar a 100 kilómetros de altura, por donde ya se notaba eso. Y descubrió cosas, ¿vale? Se hizo una pasada por una zona donde había varios de esos géiseres de hielo, de CO2, de agua, y se descubrió precisamente que había vapor de agua, que había metano, que había monóxido y dióxido de carbono, y que había moléculas orgánicas sencillas y complejas. Lo mismo que también había descubierto Huygens en Titán. Estamos hablando de que hemos descubierto los ladrillos, ¿vale?, de la vida. Si estuviera aquí mi querida Inés Iborgüen diría, no, esos son los aminoácidos, ya. Pero estamos descubriendo los compuestos orgánicos, las cadenas de carbono, ¿vale?, ligeramente complejas, las estamos descubriendo en estos lugares. Se cree que en este océano líquido que hay por debajo de esta capa de hielo gigantesca que hay en esta luna de Saturno, podría haber vida. Como podría haber algún tipo de vida muy pretérita, muy antigua en Titán. Es una locura lo que hicimos con una nave que no estaba pensada para eso, ¿vale? Pero no quiero irme no quiero dejarlo sin contar, claro, después de 19 años de misión, ¿no?, de los 7 años de viaje, de los 13 años de misión, la sonda Cassini-Huygens, la sonda Cassini, en este caso ya, porque Huygens ya obviamente ya no estaba, llegó a lo que se le llamó el gran final. ¿Y qué es esto del gran final? Como puede haber vida en estos lugares, y para evitar contaminarlos, se decidió estrellar la nave en Saturno. Se metió a la nave entre los anillos de Saturno y Saturno. Se metió a la nave, dio 22 vueltas,
sobre las capas superiores de la atmósfera de Saturno. Podéis buscar, hay fotos de ahí. Hay recreaciones artísticas muy bonitas. Y cómo en el momento en el que la nave ya termina de estrellarse, y había otra sonda mirando, e hizo una fotografía de cómo se consume en esa atmósfera, cómo la gente lloraba, porque esta misión ha sido tan importante, ha sido tan potente en términos científicos, que hasta al morirse esta sonda, hasta al eliminarla, nos ha dado información, ¿vale? Datos de la composición interna de Saturno, ¿vale? La verdad, Cassini-Huygens ha sido una de esas misiones que nos han dado muchísimo. Esas misiones al espacio, ¿no? Que tanto nos gusta, que tanto tiene, que se han hecho para precisamente ir más allá. Cómo con el esfuerzo conjunto de la humanidad se ha llegado a otro mundo, un mundo absolutamente alienígena, donde el metano y el etano, a ciento y pico grados bajo cero, están líquidos, se evaporan y se condensan. El agua está congelada y es el suelo. Y sobre ella van ríos. Cómo los anillos de Saturno tienen una composición riquísima. Son súper jóvenes, 100 millones de años, ¿vale? O sea, los dinosaurios vieron Saturno sin anillo, ¿vale? Cómo hay lunas que se forman dentro de los anillos, cómo hay lunas que pastorean los anillos, se ondulan los anillos, se entrelazan los anillos. La sonda Cassini-Huygens ha dejado tanta información que todavía tardarán en descubrirla toda. Y voy a dejarlo ya porque si no soy capaz de seguir hablando de esta misión durante mucho tiempo. Lamento no haber sido más técnico, ¿no? No haber hablado de los instrumentos, no haber hablado del generador de radioisótopos, ¿no? Que tiene, porque claro, aquí, ¿qué panel solar vas a utilizar? Ninguno. Tienes que usar un generador de radioisótopos, una batería radioactiva, ¿vale? Una batería nuclear para funcionar. Pero es que es tan maravilloso todo lo que encuentra, las fotografías que manda, las fotografías o los montajes con esas fotografías. Ya las recreaciones son una locura, pero es que las fotografías de verdad son una maravilla. Os invito a verlas, ¿vale? Y a seguir escuchando este verano Fase 24 con nuestros minis, con nuestros fuera de temporada. Y sin más, un abrazo, os esperamos por el grupo de Telegram, que tengáis un feliz verano y a disfrutar de las fotografías de la Cassini-Huygens. Un saludo.